Pues venga, arrancamos. Y ya tenemos la memoria conectada y vamos al explorador y vemos que no aparece. Así que la repararemos con nuestra solución DTEC, comenzando por abrir el chip Genius y vemos que es una Adata UV150 con chip controlador SMI con número SM3267AE con ICP y su numeración correspondiente, con Flash ID de SanDisk y una capacidad total de 16 GB. La herramienta a utilizar en el día de hoy será la Recovery Tool Q0509 de SMI. Y recuerden que los enlaces de descarga, tanto del chip Genius como de la herramienta, estarán en la descripción de este video. Y hacemos lo de siempre, extraemos y nos dejará una carpeta, la cual abrimos, localizamos la aplicación y la ejecutamos como administrador. La herramienta reconoce la USB al instante y realizará su trabajo en High Level Format. Tan solo daremos clic en el botón que dice Repair, donde nos saltará un cartel, y decimos OK, comenzando de esta forma el proceso de reparación. Ya se encuentra formateando la unidad, que por lo general suele ser el último paso. Y nos sale un cartel donde nos dice que falló el proceso de formateo, por lo que siempre les recomiendo, cuando esto ocurra, que realicen el formateo de forma manual en Windows. Así que vamos al explorador. Y vemos que la memoria aparece con un nombre bastante raro, como si tuviera virus, pero no importa, nuestra intención es formatearla, y es lo que vamos a intentar hacer. Aquí en el nombre de la memoria vamos a poner un nombre válido, por ejemplo yo pondré en este caso USB. Y nos dice formato completo sin problemas. Ahora haremos lo de siempre, vamos a retirarla para luego volverla a conectar.
y listo, la memoria saldría y completamente funcional. Espero que este video te haya gustado y servido. Compártelo con todos en todas las redes sociales. Mi nombre es Daimel y te agradezco por haber visto el video, y ahora te dejaré estos otros que no te puedes perder.